Si te gustan los deportes, este es tu podcast. Bienvenidos a El Dominguero. Señores y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Dominguero, un programa dedicado para todos los amantes de los deportes. Quiero darle la bienvenida a mi contertulio, a mi compañero de cada 8 días, el señor Diego Aparicio. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué más, Ivancho? ¿Cómo estás? Muy bien, afortunadamente. Como les dije, la semana pasada, en los capítulos anteriores hemos hablado casi siempre de fútbol. Mejor dicho, siempre hemos hablado de fútbol. Pero este es un podcast que quiere hacer énfasis en todos los deportes y hoy para eso tenemos un invitado muy especial, una persona que lleva toda su vida entregado en cuerpo y alma al fanatismo, a este hermoso deporte y durísimo deporte que es el ciclismo. Entonces quiero darle la bienvenida al señor Diego Rabe. Diego, muy buenas noches, ¿cómo estás? Iván, buenas noches. Diego, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, muy bien, ¿y vos? Bien, señores, gracias. Bueno, háblanos un poco desde cuándo empezó esa relación tuya con el ciclismo, o sea, esa pasión por el deporte de las bielas. Iván, yo creo que eso fue como dirían las hijas mías antes de Cristo. Resulta que casualmente yo vivía en Simón Bolívar y estudiaba en el Salazar y Herrera y empezando en la América, en el barrio La América, ¿no? Entonces, sí, todos los días sobre mi camino estaba la casa de Cochise Rodríguez. Entonces, familiarmente para mí pasaba todos los días a la misma hora, 6:30 de la mañana, y ahí estaba Cochise con su grupo que iban a salir a entrenar. Yo tenía alrededor de unos 5 o 6 años tal vez, cuando ya desde eso empecé con la afición grande por el ciclismo. Y yo creo que yo soy el único que en el año tal vez 70, estaba en segundo de primaria, le han decomisado un radio por estar escuchando la Vuelta a Colombia. O sea que fuiste el iniciador de esa hermosa tradición de llevar radio a clase para escuchar las etapas del Tour. Sí, y cuando eran los pupitres de etapa que uno levantaba, pues yo ya había perforado la tabla, ya se había pasado mi audífono, que era lo más rudimentario de este mundo. Era un transitor, pues que si uno lo tocaba se oía para todo el mundo. Y desde eso ando metido prácticamente en ese cuento. Siempre ha sido muy grande. Yo también debo decir que sufrí las inclemencias de los coordinadores de disciplina, 3 radios decomisados, 3 radios, pero siempre en época del Tour de Francia. Y recuerdo que cuando se me acababan las pilas, las metía desde el día anterior en la nevera para que se recargara y poder tener radio para el otro día. Es una afición. Bueno, no sé, yo pienso, yo quisiera hablar en este momento, y no sé, pues, para que empecemos con esta tertulia, no sé, yo siento que el público colombiano se ha vuelto o demasiado desagradecido o demasiado exigente, porque es que hace 20 años nosotros no teníamos nada, no ganábamos nada en ninguna carrera internacional. Escasamente teníamos un Oliverio Rincón, a un Santiago Botero, no sé, ganando algunas etapas en las carreras importantes, pero no ganábamos nada. O sea, lo máximo que habíamos conseguido era en la Vuelta a España de Lucho Herrera en el 87 o 85. Corregime, 85, 85. 85. Lo único que habíamos ganado eso. Y ahora, hoy por hoy, los ciclistas colombianos tienen renombre internacional. Hemos ganado el Tour, el Giro, la Vuelta. Hemos hecho podio. Aparte de tener el ganador del Giro, hacemos el podio en el Giro. Hemos hecho varios podios en las vueltas importantes, pero cada vez los critican más. No sé qué opinan ustedes. A ver, Iván, Diego, yo los pongo un poquito en contexto primero de lo que es Colombia en Europa. Aquí había un ciclista, el primer ciclista profesional que hubo de colombiano en Europa fue el amigo Giovanni Jiménez. Giovanni Jiménez era un ciclista que creo que era del barrio La América también. Era un pistero
y rutero de esa época, no de grandes títulos, de gran renombre, y Giovanni Jiménez en 1969, 68, 70, en una época de esas, se va a Europa, en un tortuoso viaje que fue Medellín-Santa Marta en bus, imaginen cómo era en esa época, y de ahí de Santa Marta a Hamburgo en barco. Giovanni Jiménez desembarca en Hamburgo, se hace la travesía por Holanda y termina viviendo en Bélgica y ha sido un apadrinado de los ciclistas colombianos en Bélgica durante todos estos ya 50 años prácticamente, 49 va a ser 50 años ya. Giovanni Jiménez se vuelve el primer ciclista profesional colombiano cuando corre el Campeonato Mundial de 1971 y después corre la primera Vuelta a España en 1974. Con un equipo español, se me escapa el nombre en este momento, de alguien que fue campeón del Tour de Francia. Después de eso viene Cochise, que aparece como profesional en el 73, no, Cochise nunca corrió la Vuelta a España, Cochise corrió 3 Giros de Italia y un Tour de Francia. Cochise ganó 2 etapas en Giros de Italia en el 74 y 75. Y en esa misma época, en el 74, viene una gran incursión de una cuarteta, que cuando eran los equipos eran cuartetas, de una cuarteta colombiana en el Piccolo Giro, que hoy en día, antes fue el Baby Giro, después era el Piccolo Giro y ahora es el Giro Sub-23. En esa vuelta, en ese Piccolo Giro, en el 73, con 2 personajes grandes que eran Gonzalito el Chalo Marín y Norberto el Cacerolo Cáceres, tenían 22, 23 años más o menos y hacen segundo y tercero. Al año siguiente, en el 74, ya Rafael Antonio Niños es declarado profesional también y se va a correr a un equipo italiano que es la Jolly de Cerámica, donde era coequipero de Giovanni Battaglin, creo. Y Rafael Antonio Niños solamente hace 1 año o 2 años tal vez de profesional y se regresa a Colombia, estoy casi seguro que es uno solo. Y entonces, en el 75, aparece una intervención colombiana en el Tour del Avenir y es de unos excelentes resultados. Entonces, ahí empieza ya también, ya tenemos muchos años, casi 45 años tal vez, de estar haciendo presencia en Europa. Después viene una transición hasta esa época del 84, 85 más o menos, que empieza a abrirse Colombia fuerte en Europa. Pero antes de eso, un ciclista colombiano muy cerca, muy vecino tuyo, Iván, era un tipo que recuerdo llamaba Gabriel Jaime, creo que era de apellido Velázquez, muy regularcito, y el tipo, no, subíamos una cometa de concreto, pero él decía, pero no pierdo mi estilo. Y realmente el tipo no logró hacer nada. Hasta esa época, ya cuando empezamos con la primera gran incursión, por decirlo así, que es en el Tour de Francia del 83, con Rubiano. Patrocinio va en esa época y empiezan los triunfos que eran para nosotros todos descomunales y paralizaban al país completamente. Entonces, yo creo que una de las etapas más memorables del ciclismo es esa que gana Lucho Herrera en Alpe d'Huez, que es la primera victoria en un Tour de Francia, y eso fue una fecha inolvidable, pues. Claro que él terminó el Tour como a 250 minutos y eso, pero igual ganó la etapa. Exactamente. Y la primera etapa en una Vuelta a España la gana Antonio el Tomate Agudelo. Sí, señor. Que gana, creo que es en Lagos de Covadonga. Pero la intervención colombiana en Europa es muy, muy grande. Colombia en las 3 etapas, en las 3 grandes vueltas ha tenido una participación supremamente grande. En el Tour de Francia se ha ganado Colombia 22 etapas, en la Vuelta a España ha ganado 38 etapas y en el Giro ha ganado, se me escapa el del Giro, pero por ejemplo en la Vuelta hay 121 ciclistas de Colombia, en el Giro son 91 y en el Tour de Francia son más o menos 82 ciclistas colombianos que ha habido. Entonces ya empieza a ser muy grande el número y Colombia empieza a ser muy alto en el escalafón de los países que han ganado alguna de las 3 grandes.
viene ya lo que haciendo referencia a todo esto, no los he dejado ni hablar, haciendo referencia a todo esto, haciendo referencia a todo esto, ya empiezan a aparecer, sobre todo en los últimos años, lo que se ha llamado como la irreverencia y el desparpajo de los ciclistas jóvenes. Entonces aparece Nairo ganando un Tour del Avenir, después lo gana Esteban Chávez, también lo gana Egan Bernal en el 2017 y Miguel Ángel López. Sí, Superman López también lo ganó, el Tour de también lo ganó Superman. Y a nivel ya digamos de Europa ya vienen Hirschi, el que acaba de ganar ayer la Flecha Velona, el suizo, Sí. que le dicen el Mbappé, ustedes que saben de fútbol sabrán más que yo cómo llama el personaje, el Mbappé. Así de bueno es el tipo. Así le dicen al tipo, el Mbappé del ciclismo. Y Pogačar, que es un muchacho que al otro de haber ganado la Vuelta a Francia cumplió 22 años. Está Evan van der Poel. El otro es el nieto de Raymond Pulidor. Raymond Pulidor, el nieto se llama Van der Poel. Y Raymond Pulidor era un ciclista francés que se llamó siempre el eterno segundón. Siempre le pegó como 5 veces al segundo o al tercer cajón allá en los Campos Elíseos, pero nunca se logró encaramar uno más arriba. Entonces yo diría que es supremamente difícil cuando se filen todos esos gallos, esos muchachos, Van der Poel, Rich, Egan Bernal, se file, ¿quién más? Ramiro Sosa. Entonces va a ser muy difícil uno atreverse a pronosticar quién va a ser el ganador, porque todos con unas condiciones muy grandes. Este muchacho, Evan van der Poel, el que se cayó, que ganó la Vuelta a Polonia este año, era un tipo que viene del fútbol. Fue selección Bélgica sub-15, sub-16 y cuando ya iba para los sub-17 se cansó de ser suplente. Entonces cualquier día se montó en el 2017 a una bicicleta y salió campeón europeo en la contrarreloj de la categoría junior, porque está la cadete y la junior más predominantes en Europa. Y el tipo da el gran pasar casi de cadete y de junior, pasar al profesionalismo. Y entonces hace uno más remembranza de unas palabras que decía hace poco el amigo Rigoberto Urán, que es que son unos irreverentes, irrespetuosos y de todo. Rigo corre su primer Tour como en el 2009 y en las palabras de Rigo dice, yo era un pobre huevón que me daba miedo pasar de la mitad del lote para adelante porque me regañaban. Y eso sin ningún respeto van y ponen paso y ponen ritmo y ponen las condiciones y ponen todo. Entonces la verdad que hay un cambio generacional muy grande porque ya de mayorcitos de los 30 poquitos que van quedando, un mismo Rigoberto Urán, un Richie Porte, el papá en este momento que es Valverde, entonces Chris Froome, también ya nos empieza a caber ahí un buen candidato. Thomas. Eso te iba a decir, un buen candidato para el para el Giro de Italia, que es Geraint Thomas, pero la generación que está perdiendo el año son los que están entre los 27, 28, 30 años, entre comillas perdiendo el año, porque es que de verdad estos ciclistas jóvenes van tranquilamente y se empacan una cantidad de kilómetros y al otro día están como si nada. Ahora el Giro de Italia, por ejemplo, va a haber una gran demostración, una excelente demostración de ciclismo en esa última semana en la que hay que ver qué es lo que tienen esos muchachos tan jóvenes en el tanque, porque el Giro de Italia termina en la última semana con etapas de más de 200 kilómetros y casi todas de grandes premios de montaña. La única etapa en el Giro de Italia que no tiene más de 200 kilómetros tiene 198. Uf, no, es que de verdad, o sea, yo sí voy a decir, pues a mí me parece el deporte, el ciclismo es el deporte de machos, ¿o qué, Diego? No, eso es para machos. Es que, eso sí es a ver, es algo que uno a veces dice y escucha, que por ejemplo otros deportes no tienen tanto esfuerzo físico como un ciclista y son los que ganan menos los ciclistas. Pues recorrer todo un país y hacer esa cantidad de kilómetros, eso es de héroes. Pues a mí me pueden decir, no, es que quedó a 250 por allá y eso es un héroe ya. Solamente el llegar es un héroe. Es que no, es que es lo que dice Diego. Es que, mira, hay jugadores
no voy a mencionar los nombres, pero hay jugadores de fútbol que se ganan 10 veces lo que se gana un ciclista, 10 veces lo que se gana Egan Bernal, y se la pasan de equipo en equipo, y que no, es que hacía mucho frío en esa parte, o que es que no, es que yo me entrenaba bien, pero el técnico no me mira, no es que estoy aburrido, no es que tal cosa. Son tan mimados y tan reconocidos y tan amados en Colombia, y los ciclistas de verdad, marica, se meten 3.000 kilómetros en un mes, 3.000 kilómetros, y se ganan 10 veces menos que estos manes y ganan mucho más. Muchachos, el Giro de Italia del 2020 son 3.496.8 kilómetros en 21 etapas, promedio de etapas de 166 kilómetros. Y hay 3 etapas contrarreloj, 2 individuales y una por equipos. Esas entonces son las que entran a dañar el promedio, porque son de 15 y 30 y pico kilómetros. Pero lo que vos decías, Iván, eso es una cosa absurda lo que se gana un ciclista. El promedio de unos ciclistas buenos, hablando de un Alaphilippe, de un Nairo, hablando de un Egan Bernal, hablando de todos esos que son como el top en el momento, está entre los 2 millones y los 3 millones anuales de euros, ¿ya? Y las premiaciones del ciclismo son irrisorias. Eso es absolutamente absurdo lo que pagan a un ganador de etapa, a un campeón de premios de montaña. Y se las comparten, porque el tema es que no se quedan ellos propiamente con la plata, sino que eso es para el equipo y también ellos reparten y todo eso. Iván, perdón, Diego, eso va todo al equipo, casi que incluyendo hasta mecánicos, masajistas, eso es como una inversión, pero eso va para todo. Pero es que hay una cosa que es indudablemente que el ciclismo no es un deporte individual, es un deporte de conjunto. Eso es muy bueno que lo aclaremos, porque eso es muy bueno, que es un buen toques ese punto. tema. Sí, señor. Sí. Porque es que hay algo, no sé, Diego, pero es que hay algo que me parece increíble. O sea, yo la semana pasada que terminaba el tour, yo decía, no, es que qué pereza el ciclismo como se ve ahora, que es un equipo demoliendo al lote, ¿cierto? Para dejarle los últimos 5 kilómetros al líder para que vaya y ataque. Yo digo, no, el deporte debería ser individual, vamos a darnos mano a mano usted y yo y vamos a ver cuánto aguanta. Pero resulta que el sábado, antes de que se acabe el tour, el señor Pogačar me calla la boca, porque ¿de qué le sirvió al Jumbo haber dominado todo el tour? Este marica en una etapa cogió y tan lo liquidó. En lo que vos estás diciendo, Iván, cuando fueron 1 contra 1 en lo individual. Y el Tour no lo pierde Roglic para mí, el Tour lo gana Pogačar, porque es que es increíble que en 6 kilómetros de ascenso, cada kilómetro le sacaba 15 segundos. Y eso fue lo que hizo, fue una bestialidad, o sea, superó todo. Que fue un mal día de los... El tipo estaba muy medido para lo que ustedes están diciendo. Cuando Diego decía, buen punto esa aclaración, es que individual el 1 a 1 se demostró lo que era. Eso es lo bueno de esas carreras cortas, de las clásicas que son muy 1 a 1. La Flecha de Belona que acabó de pasar, más de 200 Valona, más de 200 y pico de kilómetros, pero son 1 a 1. Para mí la mejor carrera de ciclismo que hay por encima del Tour, del Giro y de todo, es una que se llama el Trofeo Strade Bianchi, que es en Italia, es una carrera de un solo día. En términos de nosotros son 6, 7, 8, 10 tramos en destapado. Pero en destapado eso es como si fuera de abejorral, quién sabe para dónde. En unos destapados bárbaros. De Betulia, pero así con lomo. Exactamente. Y la llegada a la meta, que siempre es en la misma parte, es en un ascenso, que eso yo no creo que, yo no sé si han sabido si lo pavimentan o si lo revocan o qué hacen con eso. Eso es una barbaridad ese último kilómetro. Con una ventaja, pues, que el que corona en el último kilómetro, los últimos 300 metros bajando en la Strade Bianchi, ese ya ganó porque ahí no hay por dónde pasar. Entonces, es muy difícil y es muy triste, es demasiado triste el sueldo de los ciclistas. Sí. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio para ese sueldo. Porque los ciclistas no tienen más que un sueldo, los premios no son nada. No hay consideración con un tenista, con un futbolista y lo que Iván decía. Mantega, un hijo de madre futbolista que muchas veces en el año
no juega siquiera, juega 3, 4, 5 partidos. Y sigue después están cobrando. de buenas que lo venden y se gana una transferencia. Y te sigue gana cobrando. otro 8%. No, y Sentado sigue cobrando. No, Así es. Y el ciclista que a veces le toca también ayudar a conseguir patrocinio. Total. Y es lo que pasa en este momento. Y es lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso más aquí de la tierra nuestra, lo que hizo Rigoberto Urán con un Sergio Higuita y lo que hizo con Daniel Martínez. Hablando, arrastrándoselos para que corrieran en el Education First, ¿ya? Pero buscando patrocinio, ese es el pan nuestro de cada día y hay gente que se pierde en ese mundo, en esa ola, pues que no alcanza como a que montarse en la ola que lo lleva hacia algún equipo. Y entonces fácilmente dejan la profesión porque ustedes decían ahora que el ciclismo es para machos. Yo digo que el ciclismo es como el aguardiente, eso es para hombres, pero para hombres brutos porque fue puta, eso es muy difícil para uno apuntarse a esto. Aparicio, tenías una pregunta. Sí, quisiera volver un poco a la imagen de Cochise porque fue como el inicio y el gran motivador pues, de la afición. En la mía fue Santiago Botero, pero a mí me parece que Cochise tiene una importancia muy grande a pesar de que él no fue pues importante en Europa. ¿Por qué es la importancia de Cochise? Pues para que todos sepamos bien por qué es tan importante para el ciclismo nacional. A ver, Cochise es declarado el ciclista, no, el deportista del siglo en Colombia, ¿no? Y Cochise es un fenómeno para lo que hizo como deportista, porque Cochise a los 19 años fue campeón novato de la Vuelta a Colombia, cuando eso no estaba como muy relevante el título, y en Colombia el campeón novato era el que la corría por primera vez, la Vuelta a Colombia. En Colombia el papá de Fabio Parra, el señor se llamaba Humberto Parra, se murió hace poco y fue campeón novato de una Vuelta a Colombia como a los 29 o 30 años, ya estaba así muy legendario. Pero tocando el tema, lo que estás diciendo, Diego, Cochise tiene 78 años. Cochise nació el 7 de abril de 1942 en Guayabal, en Cristo Rey, Guayabal, Pamaseñas, y criado como mensajero en Manrique. Cochise es un tipo de una vida difícil, eran 9 hijos, el papá se llamaba Victoriano, la mamá Gertrudis, y don Victoriano se murió cuando Cochise tenía 11 días de nacido. Y la relevancia, ahí empiezan las berraqueras de Cochise con su apodo. Después de una película ya él salió diciendo que era Cochise y con ese apodo se cambió. Y entrando un poco en la historia de Cochise, se marca una viveza cuando se lanza al Consejo de Medellín. Como Martín Rodríguez no lo conocía nadie. Entonces cambia el nombre en la cédula y se pone Martín Emilio Cochise Rodríguez. Ese es el nombre real en la cédula de Cochise. Y Cochise es grande, ¿por qué? Porque Cochise es campeón centroamericano de los 4.000 en el 1966 y es campeón mundial en el 71, en el 71, que le gana a un suizo, no me acuerdo el apellido, de un italiano, no, del suizo, perdón. Entonces Cochise se hace campeón del mundo en Varese, en Italia, y Cochise en el velódromo Agustín Melgar de México, el 7 de octubre de 1970, hace el récord mundial de la hora en 47 kilómetros, 566 metros, con 24 centímetros para más señas. ¿Ah? El récord de Cochise, estamos a 7 días de celebrar 50 años de que Cochise sea récord del mundo. Cochise, cuando sin correr la Vuelta a Colombia, se lo lleva José Bellaer, que era el primer francés, el primer extranjero que ganaba una Vuelta a Colombia, se lo lleva a correr la Vuelta a México y hace una excelente participación. Entonces el palmarés de Cochise se convierte muy grande, ganando no solamente... Entonces ahora, ¿por qué la grandeza de Cochise? Porque hacía ruta y pista. Entonces ganaba tanto en ruta como pista. Se cayó ¿Era buen escalador del mundo de pista. ¿Era buen escalador Cochise o era...? No. Era muy bueno. Haga de cuenta, un Miguel Indurain, ¿cierto? Y era de una contextura física muy similar a la de él. No era el típico personaje bajito de estatura, flaquito, y si le queremos poner color, no le lo pongamos, pero ya
sabemos cómo el colorcito, ¿cierto? Entonces, ese es el típico colorcito como nos miraban en Europa cuando llegaban los indiecitos. Cochise era más distinto a todos ellos. Entonces Cochise era un tipo de una gran ascensión y Cochise, de gran ascensión no, Cochise era bueno para subir. Pues era bueno para subir porque Cochise se ganó 3 vueltas al Táchira en la época de los 70 y en el Táchira había unas subidas muy fuertes. Hay una que llama el Pico del Águila, el Alto del Águila en Mérida, que es alto. Y hay carreras de ciclismo que han pasado por partes demasiado altas. Hubo una que tristemente se acabó y se llamaba el Cruce de los Andes, unía Santiago de Chile con Mendoza en Argentina, y había que pasar por 4.200 metros sobre el nivel del mar. Eso era una barbaridad y eso fue un dominio colombiano grande. La subida a Portillo en la Vuelta a Chile, que la subida a Chile, la Vuelta a Portillo, la Vuelta a Chile aparece como en el 77, 78, y la subida a Portillo es prácticamente, como dicen por ahí, por donde iba el burro, por ahí hicieron la carretera, en puro zigzagueo, y en medio de pura nieve. Ahí no había nada más que hacer. ¿Para qué hicieron la carretera? Nadie sabe, porque ni siquiera hay una estación de esquí o de nada de arriba. No sé si era para llevarle el almuerzo al señor que cuidaba allá o para qué, pero era una cosa bárbara. Entonces la grandeza de Diego está en eso, en que era muy completo en pista y ruta y difícilmente ha habido participantes así. Ahora está Filippo Ganna, que es el que corre en Ineos. Filippo Ganna es un tipo de 24 años, muy buen candidato al Giro de Italia y ha tenido 8 medallas en campeonatos del mundo. Ha sido campeón del mundo también en pista y ha sido campeón europeo. En Europa es muy buena la carrera de la contrarreloj y la de ruta de Europa se convierte prácticamente, faltando los colombianos, para un campeonato mundial. Ahí no queda faltando nadie más. Entonces, okay, Diego, te hago una pregunta. ¿Cuál es el mejor ciclista para vos? El mejor ciclista extranjero y el mejor ciclista colombiano. El que has visto, que vos decís, estos dos no tienen uno igual en la historia del ciclismo. Pues que yo haya visto que son recientes, a mí me gusta mucho la forma en la que corría Bradley Wiggins. No sé si era el mejor del mundo, pero me gustaba su estilo porque era un tipo que manejaba mucho su cadencia pues desde lo personal. Y de acá de Colombia, pues yo creo que los ciclistas nuevos pues son un poquitico más como afortunados porque ya tienen también un poquito más de prensa y todo hay que decirlo. De pronto antes los ciclistas de acá no tenían tanta prensa, pero yo creo que en estos momentos hay que darle el mérito a Nairo, pues por lo que ha entregado. Yo creo que en un futuro, si no lo eclipsa otro ciclista de estos jóvenes que están, lo que ha hecho Nairo es una bestialidad. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que a nosotros los paisas de pronto porque Rigo es demasiado buena gente, pero lo que ha logrado Nairo ha sido una cosa muy grande, pues a mi parecer. Yo realmente, o sea, de lo que yo he visto, yo sigo decir, o sea, y crea, pues yo soy mayorcito, no tanto como Diego Rabe, y tampoco, y no tan poquitos como Diego Aparicio, pero me han tocado ver varios ciclistas. Y yo sí digo que la categoría de Chris Froome es una cosa impresionante. O sea, es una cosa impresionante. Y colombiano, a ver, sí, lo que pasa es que es lo que yo decía ahora, es que hace 30 años solo teníamos una Vuelta a España, y eso era lo más grande que habíamos conseguido. Entonces, ¿por qué critican tanto a Nairo, que tiene un Giro y una Vuelta? O sea, Dios mío, valoremos ese man. O sea, para mí, Nairo Quintana ha hecho unas cosas que de verdad, hace 30 años eran impensadas. Para mí, Nairo. Diego Raúl. A ver, es indiscutible que Nairo tiene un palmarés de títulos de las vueltas grandes que no tiene nadie, ¿cierto? Sí. Pero era que en la época, en la década del 60 y el 70, escasamente fuimos al 70 con 3 ciclistas profesionales. Y en la década del 60-70 es donde aparecieron los grandes monstruos del mundo del ciclismo. El mismo Eddy Merckx. Sí. Y que a Cochise le tocaba hacer el
el coequipero de, ¿quién era el líder del Felice Gimondi. Felice Gimondi? Exactamente. Felice Gimondi, que corrían por la Bianchi Campanolo, que unas bicicletas que todavía siguen siendo verdes. Entonces, es difícil uno entrar a decir cuál, porque es como si le preguntan a un pelado hoy en día de 25 años cuáles son los 5 mejores futbolistas del Nacional, le dicen los de hace 3 o 4 años para acá, ¿cierto? Y si le preguntan a otro, ¿cuáles han sido los mejores jugadores de la selección Colombia? Pero es que otra cosa era ver jugar a un Mario Agudelo por ahí en el 60 y pico, casi en el 50 y pico, ¿sí? Hablan de Maradona porque es lo que le tocó ver. A mí el primer mundial que me tocó ver fue el mundial del 70 y yo creo que en esa época me sabía las alineaciones de todos los equipos. Había un periódico que era de Manizales que llamaba Nuevo Estadio, primo llamaba el Nuevo Estadio. Sí, Nuevo Estadio del colegio. Yo salía del colegio para la placita de la América, ahí al frente de la iglesia de la América, estadio, y me sabía las alineaciones de los 14 equipos al derecho al revés, ¿cierto? Entonces Nairo sí tiene unos títulos, nadie puede desconocer lo que ha ganado Nairo, es grande, pero Colombia no tuvo una intervención lastimosamente de tradición de 50 años o más en Europa con una participación que valga la pena. Y hay una cosa que es muy buena, es que solamente Nairo viene a romper el cascarón de decir, venga, es que nosotros también podemos ganar. Porque es que da tristeza que se llevaron mucha gente, pero a que fueran coequiperos. Y otros que como futbolistas que van a parar a la China, yo también haría lo mismo, yo me iría a jugar a la China o al lado oscuro de la luna por la plata. Pero, por ejemplo, hay gente que se está sacrificando. Para mí se está sacrificando Iván Ramiro Sosa en el Ineos. Para mí ese tipo es más que Egan Bernal. Para mí, todo el mundo me puede ir a dar palo. Y lo invito a que hagamos unas comparaciones de unas cosas, y es eso. Y entonces yo digo, son unas oportunidades. ¿Quién cante como Juanes? Hay 100.000, bueno, 100.000 no, hay 3 o 4 imitadores que lo hacen hasta mejor que él, pero no tienen un manager, no tienen un personaje de esos. Ayer antier leí una cosa de Maluma que decía, yo quería ser futbolista profesional, pero mire el manager donde lo puso. Entonces también pasa en este momento Daniel Felipe Martínez, con sus 23, 24 años, está sacrificando triunfos y títulos por plata, yéndose a Ineos. Pero es que ustedes piensen también, uno salir de Soacha, que eso es al sur de Bogotá, donde la pobreza raya con la miseria, y que le digan a uno, venga, fírmeme, hágame el nombrecito tuyo aquí en este papelito, que yo en este año le pago 6.000 millones de pesos. O sea, por menos me voy y le firmo donde quiera. No, entonces, y sabes una cosa, mira, muy importante lo que decís, claro. Ellos están aprovechando, digamos, los equipos están aprovechando porque los ciclistas colombianos son muy buenos y ya lo saben. Y hay un tema que les mostró, por ejemplo, a mí eso me parece la importancia de Rigo. Es como decir, vea, yo me pude haber quedado en el Sky cuando era el Sky, ahora el Ineos, y se pudo haber quedado siendo un gran... pues como un gran trabajador para los demás, pero él quiso ser grande así fuera de un equipo chico, y ahí mostró también como otra faceta, un colombiano puede ser líder y él ha tenido unos resultados buenísimos. Pero el trabajo de un coequipero de ciclismo, eso es puro sufrimiento. Durante el Tour de Francia hubo una discusión entre Sábato y Víctor Hugo, sí. Sí, Víctor Hugo Peña. Víctor Hugo Peña, de la función de los gregarios. Me acuerdo que le puse un Twitter a Víctor Hugo Peña y le dije, no se desgaste con eso, solo el que carga el bulto sabe lo que pesa. Totalmente Entonces, de acuerdo. Yo te hago una pregunta, porque ya para ir cerrando este programa, yo te hago hagamos preguntas, Diego Aparicio, hagamos preguntas rápidas para respuestas rápidas. Listo. ¿Favorito para el Giro de Italia? Qué pena, no, eso no hay capaz de decir uno. Geraint Thomas, Nibali, esos son los 2 candidatos míos primeros. Okay. ¿Qué equipo es el ideal para Nairo Quintana? Un equipo con la plata del Emiratos Árabes Unidos. Pogacar, que le pongan... Pogacar es el que va a mandar el nuevo orden del ciclismo mundial a partir de ese año. ¿Cómo, Iván? Pogacar es el nuevo, el que va a mandar a partir de este año en el ciclismo mundial. No creo.
Le tengo más fe a un Mark Hirschi. No, no es que no le crea, es que yo no sería capaz de decir entre un Mark Hirschi, en Pogačar, en Van der Poel, como les decía al principio, en un Egan Bernal, quién es el que va a entrar a mandar. Supremamente complicado veo yo la cosa, para uno decir que este va a ser eso. Ojo, hace un año, cuando se acabó el Tour de Francia, cualquiera de nosotros como colombiano hubiera puesto la mano en la candela diciendo que el que seguía también nos lo ganábamos. Sí. Claro. Para mí hubo Total. cosas, errores grandes. Se me vendrá el mundo encima cuando uno diga que Egan Bernal, ¿qué le pasó? Para mí hubo como un miedo escénico ahí. Hombre, que cómo sos tan atrevido, cómo te atreves a decir una barbaridad de esas. Ojo, faltaba peso en la cola. Faltaba peso en la cola y faltaba mucha firmeza en la cabeza. Ese equipo, mire lo que hacía Martin, se me escapa el apellido en el Jumbo Visma. El tipo Tony, paraba Tony Martin. y les decía, paramos, armamos el paso y mandaban. ¿Ya? Y para mí el error más grande es el equipo tan flojo que tuvo el Ineos, pero se sabía desde la salida. ¿Ya? Se sabía desde la salida. Y uno siempre tiene que tener un mayorcito allá que no va a ganar, pero que pone las condiciones. Rigo no es ningún aparecido. Rigo tiene 2 segundos puestos en el Giro. Rigo tiene un segundo puesto en el Tour. Sí. No ha ganado nada. Da tristeza ver el palmarés de Carlos el Bananito Betancourt y como palmarés es más que el de Rigo, porque tiene más títulos. Rigo se nos volvió como el Raymond Pulidor, el eterno de Fundón, ¿cierto? Y como decía Diego ahorita, es que a Rigo lo queremos todos, ¿cierto? Y entonces con el corazón uno dice, ¿quién va a ganar el Tour? Uno con el corazón dice el 90% del corazón dice que Rigo. Y las probabilidades son del 5, del 10. ¿Crees que va a pasar algo con Pogačar, con lo que ha hecho el exdirector del Festina? Buena pregunta. Diego Rabe. A ver, vea, lo que pasa es que debajo de esas cosas ahora se oye en el mundo un manto de duda del doping, ¿cierto? Entonces Evan Van der Poel se cae y se va por ese puente, creo que fue en el Tour de Lombardia, en el Giro Lombardia más bien, y el técnico lo primero que va a hacer, le saca una cosa de la camisa. Entonces dicen, ¿qué le sacó? Maxtin, el técnico de Pogačar, viene y ha sido considerado, no, siempre le han puesto su duda, su manto de duda acerca de lo que es el doping y ese tipo de cosas. Entonces, debajo de ese gran mundo hay muchas cosas, Diego, que se queda uno con la interrogación, ¿qué es? Bueno, no sabía que Pogačar tenía riesgo de perder el Tour, no, me acabo de enterar, pues ando un poco desinformado. Bueno, siguiente pregunta. Los mejores ciclistas fueron, la mejor época del ciclismo colombiano fue los 80s con Lucho Herrera, Fabio Parra, Pacho Rodríguez, todo eso, Alfonso Flores, el Tomate Agudelo, o esta década del 2010-2020 donde hemos ganado grandes carreras, donde tenemos grandes ciclistas protagonistas en el concierto mundial. Yo se los diría de 2 formas. Una bien telenoveluda venezolana o mexicana, ¿cierto? Esa se los diría de 2 formas. Eso fue lo que hicieron los primeros, el romanticismo que nos llevamos y de las ilusiones que nos crearon toda en esa época de los 80, que nos llevó a posicionar en donde estamos, ¿cierto? Esa fue como la semilla, fue el sembrar, ¿ya? Entonces, como dice la canción, si no aprendió caminando, seguro vuelve a caer, si gateando seguro vuelve a caer, ya no sé ni cómo es, ¿cierto? Pero ese es todo el recorrido, porque hay cantidad de países europeos o estos mismos equipos que corren un tour y sin ton ni son se van y no ganan nada, nada en nada. Y ahí Colombia ya está posicionado como potencia ciclística y acabó de llegar, por decirlo así, acabó de llegar a Ecuador y ya ganó un Tour de Francia, un Giro de Italia, ¿sí? En cambio hay otros equipos, los hermanos Slade, que eran de, ¿dónde eran los hermanos Slade? Andy y ¿cómo llamaba el otro? No recuerdo, del Principado de... ellos eran de Luxemburgo. De Luxemburgo eran. Sí. Listo, han tenido 2 o 3 ciclistas en toda la vida.
y uno de ellos viene y le pega a una de las tres grandes, ¿cierto? Y hay otros que se la pueden pasar eternamente, como el Cúcuta. ¿Por qué llamaba el doblemente glorioso Cúcuta Deportivo? Porque en 2 ocasiones había clasificado al octogonal. Por eso el Cúcuta es conocido en Cúcuta como el doblemente glorioso. Por eso, no más, ¿cierto? Y de la noche a la mañana viene un equipo como el Pasto y es campeón, y es campeón. Y el Quindío y el Magdalena, con una tradición de toda la vida en la A, nunca han podido ser campeones. El ciclismo colombiano tiene unos fundamentos. El ciclismo colombiano no tiene superación en América, ni en ruta ni en pista. Y los equipos continentales, las categorías de ciclismo que están entre World Pro Tour y la UCI Continental en América, escasamente hay alrededor de 26 equipos, mientras que en Asia hay 96 equipos. Estaba hablando de equipos como el Team Medellín. Y en Europa hay 80 equipos. En Colombia apenas hay 4, 5, 6. Pero tenemos una base ciclística de tradición de toda la vida, porque eso para mí es un fundamento. Para mí no es cuál era mejor o cuál era más sobresaliente. Los resultados están ahora. Es como cuando uno estudia todo el año y el día antes del examen final uno dice, bueno, ¿ahora qué? Vamos a ir para cine. Y el peor que no ha estudiado nada, está hasta el otro día ya a las 6 de la mañana, a la hora del examen, bregando a desatrasarse. Muy difícil, son épocas muy difíciles en cuanto a técnica, táctica, avances tecnológicos para entrar a una comparación. Colombia ha ganado todo en América. Colombia ha ganado, de lo que les decía ahora, el cruce de los Andes, la Vuelta a Uruguay, la Vuelta a Chile. Colombia se cansó de ganar la Vuelta al Táchira, como decían ellos, la Vuelta al Táchira, orgullo de Venezuela en el mundo. A fin de año yo me sentaba a esperar que saliera el colombiano, cómo fueron las carreras, la Vuelta a Guatemala, la Vuelta a Costa Rica y la Vuelta a San Salvador, que eran en esos fines de año. La Vuelta a México, Colombia la ganó 3 veces con Álvaro Pachón Morales, y entonces es una tradición con un excelente fundamento, como el que tienen los argentinos y los uruguayos en el fútbol, ¿cierto? No podemos esperar de la noche a la mañana que El Salvador venga, pues, que va a clasificar a 3 mundiales seguidos y que el cuarto lo va a ganar. Me vean, decía Julio Arrastía Brica, que era el comentarista argentino, pueden dopar un burro y jamás ganar un derbi. Entonces los que sean dopados, tampoco es que a mí me pueden dopar hace 40 años y no me podían poner en el Tour de Francia y no me lo iba a ganar. Entonces esa es la cuestión. Para mí son épocas muy diferentes, y Colombia, ojo, Colombia hace tiempo dejamos de ser vistos como los ciclistas que éramos los escarabajos. Fernando Gaviria ya tiene 40 y pico de etapas, viene un Molano que es otro excelente embalador, viene Álvaro Hoch también, que también lo hace muy bien, y ya somos todoterrenos, ya somos respetados, ya no es solamente esperando eso. Hay unas cosas, por ejemplo, con Nairo, no les olvide que Nairo está en un equipo continental. Entonces los triunfos de Nairo no van a tener sino la relevancia grande. No estoy demeritando a Nairo, no faltaba más, pues, una falta de respeto, pero estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. Sí, por títulos, a nivel mundial, de los que pesan dentro de las 3 grandes, nadie es más que Nairo en este país, nadie. Pero si de pronto te pones a escarbar, cuando podíamos correr aquí en el patio, le estoy hablando de América, y vuelvo y hago el mismo recorrido desde el sur, desde Argentina y Chile hasta llegar a México, éramos amos y señores. Las primeras 10 o 12 ediciones de la Vuelta al Táchira daba tristeza, se la ganaban siempre los colombianos. Es como los franceses, llevan haciendo un baile 35 años y lo único que le ha tocado es servir y recoger la basura del baile. Atender al invitado y barrer cuando se va todo el mundo. Llevan 35 años sin poder ganar nada. Es muy difícil. Entonces ellos dirán, pero venga, el Tour de Francia tiene 107, 108 años ya, 108 ediciones. Sí. Y los franceses de 35 años no la vienen. Y vienen estos negritos indiecitos del otro lado, y el uno de la gana 21 años, y el otro, el loquito de la casa, viene y queda de segundo. El negrito Nairo tuvo la mala suerte de nacer cuando no era, se equivocó de siglo de años, al tener a Froome adelante. Cuando le preguntaron a Rigoberto Urán, después del segundo Giro de Italia, ¿qué le faltaba a él para ser campeón del Giro de Italia? Ganarle al primero. Era lo único que le faltaba. Diego Aparicio,
última pregunta. Una pregunta de sí o no y es una suposición brava. Si Cochise Rodríguez con su gran mentalidad ganadora fuera de esta época hubiera ganado un Tour. Sí. Perfecto. Creo que no resiste mayor discusión. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo de ciclismo del dominguero. Los espero porque yo creo que el nivel de conversación y el nivel de conocimiento de Diego Rabe, ¿no? Sí, Pues sí, obvio, mi obvio. contertulio también, pero el nivel de conocimiento de Diego merece otro capítulo. Entonces, pronto te estaremos contactando para hacer un nuevo capítulo del Dominguero de Ciclismo, para que hablemos de muchísimos temas que se quedan en el tintero, como el control antidoping, las nuevas generaciones, bueno, en fin, tantas cosas que se quedan en el tintero para hablar. Entonces, Diego Rabe, muchísimas gracias por haber estado en este Dominguero. Iván, muchas gracias por haberme invitado. Diego, un placer. Un placer. Sí quisiera seguir hablando de esto porque me apasiona. Esto para mí ha sido toda la Lo vida. notamos. Eso para mí ha sido toda la vida una pasión, como un fanatismo. Mi hermano me decía, oye, vos estás oyendo la Vuelta al Putumayo y ¿quién más? El que la está narrando. A ustedes los esperamos dentro de 8 días con otro Dominguero. Espero que les haya gustado este. Nos pillamos dentro de 8 días. Chao, chao. ¡Chao!